Ok, bueno, empecemos la clase de hoy. La idea es que podamos pues terminar lo que empezamos ayer alrededor de estructuras de mercado y como siempre recapitulo desde la primera sesión en la que construimos el mundo con productos y agentes. Vimos cómo estaba la demanda, después trabajamos en la oferta. Ayer empezamos con el mercado, donde encontrábamos a la oferta con la demanda. Y eso, pues claro, estuvo muy interesante la clase de ayer, a mí me gustó, porque se generaron preguntas que son muy pertinentes para entender bien la lógica del modelo. Y yo me las esperaba también un poco en esa clase, porque, pues claro, como ya comenzamos a encontrar la oferta con la demanda, eh, pues es lógico que al ver las interacciones salgan las dudas. Y eso es lo más común, ¿no? Que ahí donde estén las interacciones comiencen a surgir pues los espacios de, este, de reflexión, y eso a mí me gusta. Bueno, ayer vimos buena parte de la estructura de mercado, no la terminamos toda, pero sí hablamos de cómo se organizaban los procesos esta es la 6, la 5. Cómo se organizaban los procesos de competencia perfecta, tanto en el corto como en el largo plazo. Y luego nos quedamos acá, que es la entrada para ver algunas de las estructuras de mercado que podríamos encontrar. Entonces, lo vamos a ir construyendo de manera progresiva. Y vamos a empezar por un mercado o una estructura de mercado donde solamente tengo un proveedor eh, que es capaz de generar los productos o servicios que necesita o que la gente está demandando, ¿no? Que necesita la población o que la gente está demandando. Y eso es un monopolio. Un monopolio es una situación de mercado donde solamente un proveedor concentra toda la demanda. Y hay algunos casos, o sea, esto evidentemente no es la mejor situación de mercado, porque lo que nosotros queremos no es que haya solamente un proveedor o una proveedora, sino que hayan pues muchos, ¿no? De tal manera que se generen mecanismos de competencia, que hayan posibilidades de distintas vías de suministro, en fin, eso es lo que realmente queremos. Pero hay algunos casos en los que incluso el monopolio puede ser deseable y en los que hasta vale la pena, digamos, o se justifica al menos que exista una estructura monopólica. Esos son los monopolios naturales. ¿Cuándo creen ustedes que puede ser bueno o al menos comprensible que haya una estructura monopólica? Lilia. Profe, creo que podría ser en algunas áreas estratégicas que, por ejemplo, deba permanecer el monopolio, eh, digamos, comandado por o dirigido por el Estado, ¿no? Por ejemplo, en las cuestiones energéticas, donde pues también se pueden dar cuestiones de competencia. Si fuera digamos, estuviera más abierto el mercado, quizás se podría prestar a que unas empresas en, digamos, con ciertos intereses se sobrepongan a otras y allí podría ser un esquema muy caótico, ¿no? Entonces, una razón de seguridad nacional, ¿sí? Eso puede ser. Antonio. De hecho, es algo Existen como lo que pasa, perdón, en también, Ucrania, ¿no? Uy, lamentablemente pasan tantas cosas en Ucrania, pero a ver, ¿a cuál te refieres? Lilia. Sí, a esta línea El de gas gasoducto, que, ¿no? del gasoducto de Nord Stream Sí. que suministraba a Alemania y ahorita pues, digamos, por esta guerra pues se ve, digamos, coartada
ese suministro de gas hacia Alemania. Sí, 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 sí. Sí, sí, y es cierto, hay ciertas razones estratégicas y de seguridad de Estado que, particularmente lo que está vinculado al suministro de energía, tienden a poder estructurarse a través de un monopolio. No siempre es el caso, ¿eh? No siempre es el caso. Con energía no siempre es el caso. Pero hay algunas razones en las que puede valer la pena. Antonio. También están los monopolios que son dados por su condición geográfica. Por ejemplo, un país que solo él produce y exporta determinado mineral, por ejemplo. Exacto. Y entonces hay monopolios que están, bueno, casi siempre son oligopolios en ese caso, pero bueno, oligopolios son en una estructura de mercado donde participan pocos proveedores, pocos competidores, ¿no? Pero sí, podría darse el caso que sea por dotación de recursos también. Ok. Sí, sí se puede dar. Porque no hay en otro lado, digamos. Y pues ni modo, ese es el que tiene todo. ¿Qué otras? Quizás en un momento dado, en un inicio, ciertas empresas farmacéuticas, cuando sacan una nueva patente, tengan un monopolio en ese producto, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y ese es un monopolio generado, de hecho, de manera totalmente artificial, porque las patentes intentan hacer eso. Y se hace, bueno, a ver, tú puedes licitar la patente y eso hace que muchas personas puedan producirlo, ¿no? Pero supongamos en el caso en que no hay una licitación y más bien lo que se va a buscar es la explotación directa de ese conocimiento. Y eso se genera a través de los derechos de propiedad intelectual y es una suerte de pacto social en el que se dice, bueno, mira, está bien, para generar este nuevo conocimiento hubo que invertir un montón de dinero y hubo un montón de riesgo asociado a esa inversión. ¿Cómo hacemos para reconocer toda esa inversión de años o de mucho dinero que se hizo alrededor de este nuevo conocimiento? Pues pensemos en una patente que bloquee la posibilidad de uso del conocimiento, que es un bien muy particular porque no es un bien exclusivo, tiene características de bien público. Y bloqueémoslo para que solo quien desarrolló el producto pueda hacerse con los derechos de explotación. Y entonces genera una patente, que es una forma de crear un monopolio. Efectivamente, sí. Pero, bueno, es una posibilidad, porque también luego yo puedo decir, bueno, licencio la patente, que la exploten varias personas o varias empresas, y pues, aunque yo tenga el monopolio intelectual, pues no necesariamente eso significa el monopolio de producción, ¿no? Pero es un buen ejemplo también. ¿Qué otras? Bueno, está bien. Miren, estas que ustedes nombraron son muy útiles y me gustan mucho. Son buenos ejemplos, pero justo, y qué bueno, de alguna forma, porque no nombraron el que casi siempre se toma en cuenta aquí en economía neoclásica, que es un caso particular donde se vincula la necesidad de tener un monopolio frente a los costos de proveer ciertos productos o ciertos servicios, ¿no? Pensemos en una hidroeléctrica. Hacer una hidroeléctrica es una cosa carísima. Carísima porque hay que hacer una intervención y una mega construcción, ¿no? No sé si saben de las hidroeléctricas de las Tres Gargantas o la que está en Itaú, me parece. ¿Es Itaú? La que está en Brasil, que también es una de las más grandes, ¿no? En Venezuela hay una hidroeléctrica grandísima, que es el Guri, que sigue siendo una de las más grandes del mundo, se construyó en los 70s.
Y son megaproyectos, son unas cosas enormes, enormes, enormes. Y estas hidroeléctricas pues significan un gasto de inversión altísimo. Entonces, para yo justificar esos gastos tan, tan grandes, yo necesito concentrar toda la demanda. Y por eso, lo más conveniente es que lo maneje a veces una sola empresa, a veces pocas, pero en general que haya una suerte de concentración en quien puede proveer ese servicio. Porque claro, imagínense que, no sé, nos pongamos a hacer hidroeléctricas y hayan 800 hidroeléctricas en el país. El costo que eso representa, ¿no? Hacer 800 hidroeléctricas, además del daño ambiental, pero eso no lo vamos a ver ahorita, ¿no? Vamos a hacer la tontería de dejar el daño ambiental por fuera. El costo de esas 800 hidroeléctricas es altísimo. ¿Quién va a pagar la construcción de todo eso? Entonces, mejor, miren, hacemos una grande y garantizamos que esa grande se pueda pagar en función de la demanda que tenemos. Y eso también lo podemos considerar como una posibilidad para generar un monopolio, ¿no? Y es una razón de los costos que están implicados. Esa es una base de los monopolios naturales. ¿Eso es claro? ¿O hay alguna duda de momento? ¿Sí? No, ¿No? ninguna. Ok. Bueno, miren, si nosotros lo graficáramos, lo veríamos más claramente. Pongamos este caso, ¿no? Miren, este es el costo, los costos fijos. Miren qué grandes son los costos fijos aquí al inicio. Y cómo estos costos fijos, a medida que yo voy dividiéndolos o diluyéndolos entre toda la demanda, comienzan a decaer. Entonces, en este decaimiento de los costos fijos es donde yo tengo la justificación para generar este monopolio natural, porque al principio son altísimos, miren, altísimos, casi que son tangenciales al eje vertical, ¿no? Al eje de costos, porque eso significa que son muy grandes. Y luego sí, a medida que yo voy aumentando los tamaños de producción, pues sí, estos costos van decayendo y decaen abruptamente. El problema es que si, o sea, por ejemplo, que supongamos que yo estuviese en esta área, a ver si tengo este ejemplo mejor construido. Adelante, yo creo que sí. ¿No? Ok. Si yo tengo una sola empresa y esta sola empresa es para surtir toda la demanda, pues buenísimo, ¿no? Porque si mi demanda es de 240 y tengo una, pues voy a estar surtiendo por aquí donde todos esos costos fijos se diluyeron ya, porque fíjense que están aquí bien bajitos. Y lo que me va a quedar para trabajar son los costos variables, que bueno, eso sí depende del tamaño de la demanda, y voy a poder hacer mi análisis también de costos marginales, tal cual como estaba haciendo antes. Pero ¿qué pasa si yo divido esta demanda, esta cantidad que estoy suministrando a través de esta empresa, y la divido en 3 partes, ¿no? O peor, la divido en 6 partes. O en 12 partes. Si la divido en 12 partes, ya estos 240 van a estar aquí alrededor de los 20, ¿no? Y miren cómo son los costos fijos aquí alrededor de los 20. Son muchísimo más altos, los costos totales todavía más. Entonces, realmente dividir toda esta demanda, como los costos iniciales son muy altos, no sería una cosa de lo más inteligente. Me conviene que esta demanda esté concentrada. Y eso es lo que justifica el monopolio natural. Aquí graficamos la curva de costo justo con la curva de demanda. Y para hacer un poco lo mismo, ¿no? Para entender dónde voy a tener yo los cortes para saber qué puedo suministrar y qué no. Y entonces cuando hago este corte me doy cuenta que estoy alrededor de esto, de 140,000, ¿no? Para suministrar. Ok, si estoy aquí alrededor de 140,000, déjame ver si... Ajá. Lo que me queda de demanda, si yo lo quisiera cubrir con los otros 60,000 que me hacen falta, me moverían a la parte
de los costos, donde tengo los costos fijos más altos, que es este movimiento que estamos haciendo acá. Y eso tendría un impacto directo tanto en la posibilidad que yo tengo de pagar como en los precios que están asociados. Por eso, aunque podría ser incluso mucho más útil o en otras condiciones, podría ser incluso favorable generar un segundo competidor que venga a cumplir esa demanda, como los costos asociados a eso son muy altos porque los costos fijos de entrada, los costos de entrada son altísimos también, no es lo más conveniente. Lo que me conviene es seguir trabajándolo y verificar que la primera parte de costos se pueda diluir entre todas las personas que lo están necesitando y seguir trabajándolo con una sola persona que provea. Eso es lo que está detrás del monopolio natural. Y es una relación de costos también, ¿no? De nuevo, vuelvo a esta que es la más explicativa. Los costos de servicios son muy grandes y tengo que diluirlos entre todo el mundo. Claro, esto viene con un riesgo, ¿no? Y viene con el riesgo de que si yo soy el único que produce, ¿a qué precio lo puedo vender? Al precio que quiera. Exacto, al precio que quiera, porque si no te digo, ve y cómprale a otro, ¿no? O ve y cómprale a otra. ¿Y dónde está el otro y la otra? No hay, no hay. Entonces, claro, por eso es que si bien puede ser deseable en términos de los costos asociados a la generación de ciertos productos o servicios, no lo es en términos de la competencia. Y por tanto, para evitar que sea tal cual como dijo Justín, vendidos estos productos o servicios al precio que la gente quiera, o que los productores quieran, mejor dicho, necesitamos regulación. Y entonces hay una fuerte regulación en los monopolios. Y por eso era que cuando Lilia hablaba de estos monopolios estratégicos vinculados al Estado, hay también una justificación. Porque lo que el Estado dice es, bueno, si esto es tan estratégico, es como la energía, por ejemplo, por eso hay varios monopolios de energía, no siempre, pero sí hay, también con telecomunicaciones, etcétera. Si esto es así de importante y de estratégico, yo no se lo puedo dejar en manos de cualquiera que luego mañana venga y me diga, te lo vendo en 500 millones, ¿no? Cada kilowatt. Y tú dices, ¿what? ¿Y qué hago? Y entonces, bueno, o una de dos, o le pongo una regulación fortísima o aplico otro tipo de regulación sobre la propiedad y digo, es del Estado. Y entre nosotros nos ponemos de acuerdo a cómo lo vamos a vender. Que también es otra forma de regulación. En general, lo que se busca es fijar, bueno, aquí, ¿no? Esto es, de nuevo, desde la visión de la economía neoclásica, las dos cosas que siempre tenemos que cuidar son los precios y las cantidades. Hay más cosas para cuidar desde otras visiones, pero bueno, aquí de nuevo precios y cantidades. Entonces, lo que nos plantea como solución es implementar estas regulaciones, particularmente poniendo topes de precio, ¿no? Generando precios máximos. De tal manera que hayan incentivos para la reducción de costos, para que los productores puedan buscar o tengan de alguna manera una, o generar en ellos una motivación, también estos incentivos para generar beneficios y garantizar que los consumidores puedan tener precios más bajos, ¿no? O al menos incrementos que sean más moderados. Entonces hay una estrecha vinculación entre la regulación y los monopolios, porque se entiende que es una situación de mercado no deseable. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahora? Ninguna, profesor. Bien. Y ahora vamos a construir o vamos a avanzar en esta construcción de estructuras de mercado. Vamos a trabajar con oligopolios, donde vamos a ir metiendo cada vez más competidores, competidoras, y vamos a llegar a la formación de la competencia perfecta. Una primera forma de oligopolios quiere decir que hay poquitos, ¿no? Poquita gente que participa como proveedor o proveedora.
el monopolio es uno y ya luego de más de uno comienzan en oligopolio. Hay un tipo particular de oligopolio que son los duopolios, donde pues participan dos, ¿no? De duopolio. Dos empresas para suministrar un producto y hay varios modelos alrededor de ellos. Uno es el Cournot y el otro es el de Stackelberg, donde como mencionaba antes, vamos a estar poniendo distintos énfasis en las dos variables que más cuida la economía neoclásica, que es la cantidad o el precio. Cuando yo estoy en un duopolio, pues del 100% de la demanda, supongamos que yo estoy proveyendo el 70%. ¿Qué significa eso para la otra empresa? ¿Cuánto va a proveer? 30%. El 30%. Entonces, bueno, lo que haga la una va a ser lo que le falte al otro, ¿no? Y viceversa. Entonces, por eso, para análisis de duopolios trabajamos con estas funciones de reacción. Y las funciones de reacción lo que hacen es medir entre dos empresas que son dueñas de todo el mercado, qué pasa cuando una hace. Bueno, entonces si una sube, la otra baja. Si la otra va a la derecha, la otra va a la izquierda para el balance y así. Entonces la reacción tiene que ver con cómo me comporto yo en función de cómo se comporta la empresa competidora cuando es una estructura monopólica. Las funciones de reacción, como siempre, van a estar también muy cercanas a lo que son todos los supuestos de maximización, de comportamiento de agentes, etcétera, como todo. Y por tanto, lo que van a reflejar es la mejor decisión. Esta mejor decisión está muy vinculada al asunto de la maximización que está al centro del modelo. Y es la mejor decisión que una empresa puede tomar en alguna variable, que puede ser precio o cantidad, que son las que siempre vamos a estar viendo, en relación a las decisiones que toman las otras empresas que compiten con ella, ¿no? La otra cosa por definir es la variación conjetural, que es el cambio que una empresa espera que su competidor haga en función de las decisiones que ella está tomando. Entonces, si la cantidad demandada total son 100 y yo pasé de 50 a 60, pues yo esperaría que la otra empresa pasara de 50 a 40 para que se pudiera balancear. Entonces, ese cambio de más 10, que significa el menos 10 de la otra, es la variación conjetural. Y esa forma que tiene la empresa de reaccionar frente a los cambios que yo incorporé es la función de reacción. Oiga, me están diciendo que el internet está malo, así que voy a quitar mi video un ratito a ver si no tenemos problemas, ¿sí? Ok. Ok, Así como veníamos trabajando de siempre sobre los mismos, o estas funciones en las que yo puedo encontrar un cierto nivel de utilidad en el caso de las curvas de indiferencia o de producción en el caso de las isocuantas, para entender, bueno, cuáles son las distintas combinaciones que me dan ese mismo nivel. En el caso de los duopolios, yo también podría plantear algo similar con las curvas de isobeneficio. Las curvas de isobeneficio muestran los mismos niveles de beneficios para distintas variables de una empresa. Y lo que me van a mostrar es, bueno, en esta relación entre cantidades y precio, cuáles son las posibles combinaciones que me dan un mismo nivel de beneficio. Como estoy trabajando con un duopolio, esta curva de beneficio va a estar en función de la respuesta que tenga la otra empresa. Entonces, si yo estoy en la producción de cierta cantidad a un cierto precio, cuando cambian estas cantidades y estos precios, pues también hay un cambio o un cambio espejo en la otra empresa, y eso puede significar una variación de mi beneficio o
o del beneficio de la otra empresa. Pero para entender si esto está variando o no, pues me interesa saber cuáles son las distintas combinaciones que me da un beneficio dado. Porque yo, frente a los cambios de cantidades, podría, por ejemplo, proveer o promover ciertos cambios de precios y entonces compensar lo que perdí en la producción en términos de volumen con un aumento en el precio y mantener el mismo beneficio. Esa es una posibilidad. ¿Es claro esto? ¿Más o menos cómo funciona? ¿Sí? ¿No? No, Ok. profesora, no me queda claro. Igual quería ver si podía bajar un poquito su diapositiva para ver bien la gráfica. O más bien, espérate. Ajá, Espera. Aquí no se ve bien la gráfica. ¿Qué no están viendo? ¿Esta parte de aquí abajo no se ve? ajá. No, no se ve. No, no se ve. So, lo que voy a hacer es... Ay, Dios. Entrando de nuevo, ¿no? Aquí. ¿Ahora mejor? Sí. Ok. Bueno, entonces, en esta gráfica nosotros tenemos en cada eje las cantidades que están produciendo tanto la empresa 1 en el horizontal como la empresa 2 en el vertical. Y las funciones de reacción van a ser estas, ¿no? Bueno, esta es la función de reacción, donde yo voy a ver, pues bueno, lo que no está dando una empresa lo está haciendo la otra, ¿no? Y las curvas de iso-beneficio van a ser estas curvas que están acá, que me van a decir, bueno, cuál es la combinación donde se van a generar estos mismos niveles de beneficios dependiendo de las cantidades que cada empresa esté generando. Y como ven, pues yo tengo distintas curvas de iso-beneficio a lo largo de esta interacción entre las dos empresas. Esto es en general, pero yo luego esto lo puedo especificar dependiendo de lo que quiera trabajar. Si quiero trabajar cantidades, ¿no? O si quiero trabajar también precios. Ambas cosas podrían ser. Entonces, ¿dónde estaba? Acá. Okay. En el modelo de Cournot, que está sobre todo basado en cantidades, nosotros planteamos dos empresas que deciden simultáneamente la cantidad a producir y una vez que así ha sido, se define el precio del producto. Y entonces yo ahí veo cuáles son las curvas de, bueno, aquí no están graficadas las de iso-beneficio, pero sí puedo graficar las curvas de reacción, donde la cantidad que produce la empresa 1 es una función de lo que produce la empresa 2 y viceversa. La cantidad que produce la empresa 2 es una función de lo que produce la empresa 1. ¿Se ve completa esta gráfica o no tampoco? Sí, se ve completa. Ok. Entonces, yo puedo ver dónde o cómo variaría la función de producción o bueno, la cantidad producida por una empresa dependiendo de la cantidad que produce la otra. Claro, pero no significa que las dos empresas tengan que ser necesariamente iguales, por eso las curvas pueden ser distintas. Ahora, lo que sí puede suceder es que haya un punto donde las empresas encuentren una cierta condición de equilibrio también para distribuir qué es lo que más les conviene tanto a una como a otra producir. Y normalmente, bueno, como todo funciona en esta visión de la economía, esos puntos se encuentran en los cruces entre ambos tipos de funciones, que aquí está marcado por el punto E. Entonces, si yo estoy en el punto E, lo que va a suceder es que voy a encontrar el mejor lugar de acuerdo para entender qué es lo mejor producir tanto para la empresa 1 como la empresa 2. Porque este punto genera
o es al menos coherente con las capacidades, la estructura de costo, todo lo que configura a cada una de estas dos empresas, y es un lugar donde coinciden ambas en los niveles de producción. Entonces, en el modelo de Cournot, que es un modelo donde decido estas cantidades, ¿cómo hago para ponerme de acuerdo? Pues bueno, entiendo cómo es mi función de reacción en función de lo que plantea o la cantidad que produce la empresa 2, cómo es mi función de reacción en función de lo que produce la empresa 1 y dónde puedo encontrar un espacio de encuentro o de interacción, que normalmente está en este punto E. El modelo de Stackelberg también podemos plantearlo en función de cantidades, aunque normalmente nosotros lo planteamos en función de precios, también entendiendo que hay una interacción entre precios y cantidades que está dado siempre por estos puntos de equilibrio, como los hemos ido tipificando también con las otras partes de estructuras de mercado. Pero con Stackelberg, si se dan cuenta aquí, hay una decisión que es simultánea, ¿no? Y esta decisión simultánea se da donde las empresas se encuentran como más cómodas para realizar el trabajo. Con Stackelberg no, la relación no es simétrica. Hay una empresa líder y una empresa seguidora, donde el líder define el precio y el seguidor define la cantidad. Entonces, funciona exactamente bajo la misma lógica, intentando buscar los puntos de encuentro, pero en lugar de generar el punto de encuentro a través de las funciones de reacción como hace Cournot, que por ejemplo aquí tiene su punto de equilibrio, lo que hace es generar el punto de encuentro con las curvas de isobeneficio, porque primero hay una fijación de precio y luego, en función de ese precio, es que se determinan las cantidades. Entonces, funciona de una manera distinta, pero relacionada en tanto utiliza también las funciones de reacción para determinar pues cuáles son las cantidades a producir una vez que la empresa líder ha fijado el precio en el que quiere producir. Como ven, estas ni el monopolio es un desastre, perdónenme. ¿Dónde estábamos? Acá, ¿no? Aquí estamos. Ok. Como ven, ni esta visión de entender las funciones de reacción entre dos empresas o entender el precio que está fijado o trabajar con un monopolio con regulación, nada de esto realmente es una situación deseable. Lo que nosotros quisiéramos es que hubiese competencia y que hubiese muchas oportunidades para proveer un servicio, un producto, y que pues no dependiera de una o de dos empresas. Aunque pues podría esperarse, sobre todo, por ejemplo, por lo que decía Lilia sobre los monopolios intelectuales, que al inicio existan pocas empresas que pueden generar estos productos o proveer estos servicios. Déjenme ver si ya puedo poner mi video. Eso. Sí. Que puedan generar estos productos o estos servicios. Entonces, eso significa que yo tengo que ir avanzando de la generación o la provisión por uno a que al menos sean dos y ojalá sean miles, ¿no? Eso es la emergencia de la competencia perfecta. ¿Cómo se va acá? Ahora, ¿qué creen ustedes? Que cuando hay una empresa, ¿está muy contenta cuando surge la segunda? Bajo esta visión, ¿no? ¿O no? ¿Qué creen? Pues que no. Que no. Bajo esta visión, no.
Y cuando hay dos empresas, ¿están contentas cuando sale la tercera? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que baja el nivel de estrés sobre la que tiene la menor cota de mercado. Yo también estoy de acuerdo con que tiene que ser absolutamente estresante ser la única empresa que puede proveer, ¿no? Porque imagínense la presión que hay. Y si son dos, también. En general, yo no creo que esta visión de competencia en la que solamente hay uno y va y casi que mata a sangre fría a todos los demás sea una buena cosa ni siquiera para la propia empresa que sea líder. Yo creo que lo mejor es que hayan varias y que haya una distribución de cargas y además oportunidades de aprendizaje. Pero en esta visión de competencia no es así porque es maximizadora. Y como es completamente maximizadora, tú lo quieres tener todo y siempre quieres querer más y más y más. Entonces, en esta visión, pues hay una cierta incomodidad cuando sale alguien que hace algo similar o que puede ser una competencia directa y por tanto se plantean estrategias de prevención de entradas. Y pues bueno, lo que se plantea en estas estrategias de prevención es entender qué puedo hacer yo cuando hay alguna empresa que quiera entrar, ¿no? Y lo que yo puedo hacer es jugar con los precios y con los márgenes para que a las empresas no les sean rentables y de alguna manera desincentivarlas a que participen en el mismo mercado donde yo estoy, bien sea como monopólico o como duopólico o en general oligopólico. Y estas estrategias de prevención de entradas, hay varias, ¿no? Aquí está el modelo de Bain, Modigliani y Labini, que considera, por ejemplo, qué podemos hacer para bloquear que haya nuevos competidores o competidoras y pensándolo con varias características. Primero, en dos periodos, un periodo anterior a la entrada y el periodo durante la entrada, pensando que existe una sola empresa incumbente y un posible competidor, que los consumidores no son leales, o sea, que se van a quedar conmigo o se van a ir con quien llegue nuevo. Que la demanda no cambie en el tiempo, es una demanda fija, que en el periodo anterior a la entrada, la empresa incumbente, es decir, quien está produciendo, se compromete a un cierto nivel de producción y que el operador potencial, quien va a llegar, cree que si entra en el mercado, la empresa incumbente seguirá produciendo el mismo nivel que venía produciendo antes, o sea que no va a haber ningún cambio. Entonces, en ese escenario, ellos dicen, bueno, ¿qué se puede hacer como una estrategia de prevención de entrada? Y nuevamente lo que hacen es jugar con los precios, ¿no? Los precios para ciertas cantidades. Entonces, lo que hacen es dividir un poco en la misma línea de lo que estábamos hablando, dividir esta demanda para intentar acercarla hacia la zona de costos que es más peligrosa, donde no sea rentable. Y para eso pueden trabajar pues con distintos niveles de precios, tales que para ellos, siendo los incumbentes y habiendo ya, teniendo una parte de la demanda que les está cubriendo todos sus costos, sea incluso más productivo o incluso más rentable manejar un cierto margen de precio para que quienes quieran entrar no puedan manejarse en ese margen de precios. Entonces, bueno, esa es una estrategia de prevención de entrada. Hay regulaciones para la competencia que van en contra de este tipo de modelos, porque lo que se entiende como socialmente más deseable es que haya un mayor nivel o mayor número de empresas competidoras, ¿no? Pero, bueno, no siempre pueden incluso llegar a intervenir directamente dentro de las empresas. La regulación no es perfecta y este tipo de estrategias pues sí se puede dar, ¿no? Y lo que hacen de nuevo es trabajar con esto del profit, ¿no? Que es lo que estaba acá. Bueno, esta gráfica de acá es una evolución de la que está acá. Entonces, dependiendo de lo que yo esté vendiendo, o sea, si yo estoy vendiendo a un cierto precio
que ya de por sí está cubriendo mis costos promedios totales, ¿no? Y que incluso puede estar por encima de mis costos marginales, eso me genera este profit, este beneficio. Y cuando llegue la competencia, lo que yo puedo hacer es llevar este beneficio a cero y entonces lo pongo justo al nivel de mis costos, pero como yo pongo ese precio justo al nivel de mis costos, ya no es rentable para nadie entrar porque no va a tener este profit que yo sí tengo. Y en eso es que consiste el modelo. Consiste en manejar los niveles de ganancia de manera, pues, estratégica, dirían ellos, pero yo bueno, no estoy de acuerdo con que sea estratégico, porque en general sí. Así se ve, para evitar que cuando entre una nueva empresa competidora, pues puedan beneficiarse de ese profit que ellos ya sí tienen, ¿no? Y aquí, bueno, pues se explica exactamente cómo hacemos para que eso no sea rentable para nadie y que básicamente les estén pagando por debajo de lo que son sus costos y les generen pérdidas. Así está, ¿no? No me gustaría complicarlo más porque tienden a ser, o sea, es solamente una posibilidad de prevención de entrada. Hay otras posibilidades de prevención de entrada y lo que quería es, o sea, lo que más me interesa es el concepto de mostrar cómo esto sí se puede implementar para bloquear incluso la emergencia de la competencia perfecta o de mecanismos de competencia. Cuando todo esto ya es inviable, porque hay muchos proveedores y bueno, ya no podría yo estar aplicando este tipo de estrategias, pues yo comienzo a generar mecanismos de competencia tales que pudiera en algún momento llegar a la competencia perfecta. Pero la competencia perfecta es un estado muy particular también, donde ya sí logré esto de incorporar a muchísimos agentes para que yo pueda tener muchas opciones de suministro y por tanto la demanda pueda ser atendida desde distintos lugares y llegar a un punto como máximo también, ¿no? Que en este caso se convierte en un punto también de saturación del mercado. Por eso es que decimos que la competencia perfecta se plantea al mismo tiempo como un límite en la entrada. Es el límite en el que ya nadie más va a querer entrar y se va a generar una situación estática muy particular. ¿Qué caracteriza esta situación? Que hay muchas empresas, cada una de las cuales tiene una parte no sustancial del mercado. Es decir, el mercado se atomiza entre todas las empresas que hay porque son muchas. Y eso hace que ninguna de las empresas tenga un poder particular, ¿no? Porque imagínense que cada una, que sea, no sé, 1000 empresas y que cada una va a tener, por tanto, 0,1% de la cuota de mercado. Pues bueno, si sale una empresa de 0,1% o una de esas empresas decidiera locamente aumentar el precio, pues el 99,9% de las otras no, y por tanto lo que esta empresa haga no va a tener un efecto, ¿no? Es un poco lo que se ve. Y eso se considera socialmente bueno porque significa que hay muchísima estabilidad y que yo siempre voy a tener precios que están pues en una situación de baja incertidumbre, ¿no? Una situación ya determinada que me permite tomar decisiones. Entonces, hay muchas empresas, cada una de las cuales tiene una parte no sustancial del mercado. Hay entrada libre en el mercado. Esto no significa que van a llegar 500,000 empresas o que siempre van a estar llegando empresas. Lo que significa es que no hay barreras para impedir la entrada. Barreras como la que estábamos comentando anteriormente. Esas barreras ya no existen. Y entonces significa que hay entrada libre en el mercado. No significa que hayan incentivos para que todas entren o para que entren que caben 100, ¿no? Como decía la canción. Sino lo que significa es que ya no hay nadie que te esté impidiendo entrar. Lo que te impide entrar es la propia estructura del mercado. Todas las empresas de la industria producen exactamente el mismo producto. Y esto se plantea como una suerte de homogeneización de las capacidades de las empresas cuando son muchas haciendo lo mismo, ¿no? Y entonces, pues bueno,
claro, esto también es ampliamente debatible porque ¿ustedes qué creen? ¿Los tacos aquí en México están en una situación de competencia casi perfecta o no? No, no es perfecta, ¿Por qué no? No, pues porque hay una competencia desleal. No, pero bueno, por ejemplo, es que son muchos factores que influyen, ¿no? Para empezar, bueno, por ahí había leído lo que decían, o bueno, simplemente los comerciantes, en la mayoría de los comerciantes, eh, no, dicen, no hay una cultura empresarial, entonces, por ejemplo, quien pone un puesto de tacos normalmente lo hace por necesidad o para salir al momento, bueno, más en el caso de México, que es, bueno, no sé si, bueno, en el caso específico de México, la mayoría, si no hay trabajo, si no están trabajando, lo que sea, pues, lo primero que salga no es a un puesto de tamales o lo que sea. Entonces, eso hace, digo, ya la competencia, de hecho, no es, pues ya no es igual, no es lo mismo, y no es lo mismo o el mismo puesto de tacos que esté aquí y el que esté en la esquina. Bueno, son otros factores que van a influir hasta en el consumo del producto, ¿no? Claro, y yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero bueno, si lo vemos desde acá, pues los tacos sí podrían entrar un poco, ¿eh? Porque, mira, ¿cuántos puestos de tacos hay en el país? Hay como un puesto para cada 10 personas, yo creo. Más o menos. O sea, un montón, ¿no? En mexicano yo dice que un montón no se dice, se dice de otra manera, pero no está permitido utilizar ese lenguaje acá. Pero esa cantidad, un montón dicho en mexicano. Ok. Ya lo acepta la Real Academia, profe. Ah, ¿ya lo acepta? ¿Ya puedo decir un chingo entonces? Sí, Ah, ok, muy bien. así es. Ah, ok, perfecto. Entonces, aunque sea vulgar y malsonante, sí vamos a hablar de tacos, ¿no? No me voy a poner yo aquí. No, mentira. Qué vulgar yo. Bueno, está bien. Pero está aceptado por la Real Academia, conste. Ok. Bueno, aunque sí también podría entrar una parte de la competencia perfecta, porque realmente no hay quien detenga a alguien que quiera vender, o sea, hay libre mercado, no hay libre entrada. Exacto. Por eso, ¿quién te impide a ti poner tu puesto de tacos, no? ¿Hay movilidad de factores perfectas? Sí. En tanto, la verdad es que yo siempre puedo poner mi plancha y siempre hay alguien que está trabajando. Por eso hay tantos, ¿no? Todos sabemos, bueno, todas sabemos cuánto cuesta cada taco, ¿no? Y qué es lo que necesito para cada taco. Hay información perfecta, todo el Y mundo si, sabe, el y precio es... si, ¿Sí? y si un taquero quiebra o ya no vende, no afecta el mercado, ¿no? Exactamente. Si un taquero quiebra y no afecta el mercado. Ahora, ¿todos los tacos son exactamente iguales? No. No, En no. esencia sí, pero no. no, no. Entonces, miren, es que de estas son las cositas en las que uno luego dice, no, pero espérate. O sea, sí, yo podría plantear que hay competencia perfecta, porque en general todos sabemos cuál es el rango de un taco, ¿no? Están entre 5 y 15 pesos un taco al pastor, más o menos, ¿no? Entonces, digamos que el promedio de un taco al pastor son 10 pesos, ¿no? Bueno, los que venden cerca de mi casa, sí. ¿A cómo los compran ustedes? Bueno, depende del tamaño, ¿no? Y bueno, la tortilla taquera, la chiquita, ¿no? En el centro lo venden a 5. En mi casa lo venden a 10. ¿A cómo los compran ustedes? Por mi casa en 12. En 12, exacto. Por mi casa en 14 y le ponen doble tortilla y es una tortilla más grande. Exacto, porque ya es más grande. Pero Ujú. bueno, estamos de acuerdo que entre 5 y 15, ¿no? Y ahí ya son más competitivos, ¿no? Exacto. Sí, la verdad es que a mí, yo les tengo que confesar que los tacos a 5 pesos me da un poco de miedo, porque digo, ¿cómo los hicieron, no? Para que te cuesten 5 pesos. Pero bueno, es el precio. Entonces podríamos tomar como promedio, digamos, 10. En tanto, pues, bueno, todo esto lo sabemos y no es para nadie un secreto. Ahora, el hecho de que existan millones, de que si uno sale, como dijo el compañero, no, fuiste tú, Antonio, ¿no? Que dijo que si salía un taquero, pues, Sí. exacto, que si salía un taquero, no, esto no afectaba el resto, ¿no? Eh, perro que dijeron las de 5, exactamente.
Si sale taquero no afecta y tal, eso no significa que realmente se haga exactamente el mismo producto, pero dentro de esta visión idealizada, pues sí, un taco aquí y un taco allá es lo mismo, ¿no? Hay movilidad de factores perfectas, existe información perfecta en el sentido que todos los participantes saben, están plenamente informados de cuál es el precio y cuáles son sus oportunidades de ganancia, etcétera, ¿no? Pero miren, esta es una situación bastante forzada de la estructura de mercado, justo por lo que estamos diciendo, ¿no? Porque aunque haya muchas empresas, bueno, pues dependiendo de cómo yo vea el mercado, no es cierto que no siempre tengan una parte sustancial, porque hay gente a la que le hacen fila y hay gente a la que no. Bueno, hay entrada en el libre mercado, bueno, si nadie te impide, o sí, porque las calles para poner un puesto de tacos realmente no es completamente libre. Sí hay que pagar derecho de piso. Y hay lógicas sociales, algunas lamentablemente incluso violentas, que deciden quién se puede poner y quién no. ¿O ustedes realmente creen que se pueden poner en cualquier sitio sin que nadie les diga absolutamente nada? No. No, yo, por ¿Qué? ejemplo, poniendo un ejemplo, bueno, Ujú, de eso, el año pasado yo vendí con mi novio sidras. ujú. Entonces nos poníamos afuera de la pastelería y había varios puestos. Gracias a Dios a nosotros no nos cobraron piso ni nada, pero sí nos llegó, pues sí nos tocó ver a gente que les llegaban a cobrar piso y que incluso no extorsionaban, por ejemplo, a unos que vendían tacos y les decían que si no cubrían el derecho a piso, ya no iban a abrir, pero les cobraban ya 7,000 pesos por día. Ujú. Entonces había veces que ya ni siquiera abrían esos tacos, o se abrían de vez en cuando. Exactamente, exactamente. Eso es una realidad, eso sucede, ¿no? Luego podemos discutir las implicaciones políticas, económicas, sociales de este tipo de prácticas que son bastante complejas, ¿no? Pero bueno, sucede, sí sucede. No todos los tacos son iguales, por tanto no es cierto que haya, bueno, movilidad de factores podría ser más fácil, pero es que no, la verdad, uno sí sabe, miren, cuando yo voy a comprar los tacos en la esquina, siempre me fijo si está Juan, porque a Juan le quedan buenísimos, la carne le queda bien tostadita. En cambio, cuando está bueno, no sé cómo se llama la otra persona, es otro señor, que no sé cómo se llama porque a él no le quedan bien. Y entonces a él no le... Chalán, ¿Cómo? el chalán, ¿no? El otro chalán, sí, no sé cómo se llama el señor, la verdad. Pero él no le queda bien. Yo le compro a Juan. ¿Por qué? Entonces, sí hay movilidad de factores en tanto capital y trabajo, pero eso no significa necesariamente que sea perfecta o que sea exactamente comprarle a Juan o al otro señor, ¿no? Y pues esta información sobre las oportunidades de ganancia, el precio, pues sí, podrían darse de una forma un poco más libre o no, porque el precio capaz sí, pero las ganancias pues dependen de muchos factores que no todo el mundo sabe o no son evidentes, tal cual como acaba de decir Betsabe. Ahora, por tanto, es difícil encontrar que todas estas cosas se den de verdad en la realidad, ¿eh? Nuevamente. Es un escenario idealizado donde hacemos como si esto se diera y entonces como si esto pasara y de ahí tomamos algunas decisiones, ¿no? Pero nunca las vamos a poder evidenciar así completamente. Ahora, lo que sí se plantea es que es como una suerte de escenario ideal, porque cuando esto ocurre, pues hay menos incertidumbre, las cosas están más determinadas y entonces uno está como ya en la situación ideal. Aunque yo la verdad sería una persona muy desdichada si todos los tacos fuesen exactamente lo mismo, ¿no? Hay cada taco, y a veces uno le provoca de uno y a veces le provoca de otro, aunque hay un montón. De aquí digamos, ¿no? Ok. Espera. Está como cortado. Eso. Sesión 6. Vamos a ver si. ¿No? Falta aquí. A ver, siento que me faltaron algunas diapositivas, ¿eh? No. Claro. Porque lo que hicimos fue. Sí, ya sé lo que quiero hacer. Lo tenía en la mente, pero no lo volví. Entonces, miren, todo esto que nosotros hicimos acá
donde generamos todas estas estructuras de mercado, ¿no? Hasta llegar acá, es lo que luego nosotros tenemos que repensar cuando estamos en estos mercados de competencia. ¿Por qué? Porque una vez que yo entendí ya dónde están estas posibilidades reales de competencia, ¿no? De generar estos mercados competitivos donde encuentro la oferta y la demanda, necesito tener como una suerte de historia de cómo esto se construye. Entonces, la verdad es que lo que a mí más me gusta de esta clase es hacer este componente cíclico, donde nosotros podamos ver, por un lado, qué significa, luego, cómo lo vamos construyendo desde que hay un competidor hasta que puedan aparecer más competidores, cómo se va generando esta competencia perfecta, y luego cómo esto se encuentra dentro de las estructuras de mercado. Esa es la idea. La idea es que podamos generar toda la historia. Entonces, por eso es que primero planteamos y luego volvemos y hablamos de qué significan estas condiciones de equilibrio. Pues bueno, si ya yo no tengo, si yo ya estoy acá donde son varias empresas tales que me permiten generar una curva de oferta amplia, porque ya no es un monopolio, ya no es un duopolio, ya no es un oligopolio, son muchas empresas, pues entonces yo puedo estar en la situación donde sí puedo pensar en que hay un montón de gente proveyendo tacos y por tanto que hay una cierta demanda que es bastante específica de tacos, que es altísima en el país, y por tanto encontrar un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, ¿no? Ahora, nuevamente, aquí alrededor de este punto, y eso lo vamos a ver cuando estemos complejizando un poco este modelo en la maestría, ojalá muchas personas estén, es muy difícil encontrar realmente un punto, lo que uno encuentra es un espacio, ¿no? Más que un puntito, ay, eso es una tontería. Más que un puntito, uno lo que encuentra es un espacio, acá, donde aquí están los tacos de perro callejero, decía Lilia, no lo dije yo, conste. Y aquí están los tacos más fifís, ¿no? Entre los 5 y los 15, y esta es pues la cantidad que más o menos está la gente dispuesta a consumir entre esto y esto. Pero se genera desde acá, ¿no? Desde acá es donde se genera. Ahora sí. Y es así como funcionan las distintas estructuras de mercado. ¿Cómo ven? Quiero escuchar sus comentarios, dudas, preguntas, ¿no? ¿Fue claro el camino cíclico o no? O repasamos, volvemos sobre él, no tengo problema. ¿Se quitaron? Se quitaron. Bueno, al final de cuentas, lo que es la competencia perfecta, al final de cuentas, lo que es un ideal, ¿no? Bueno, es un ideal porque realmente, pues digo, todos como si hiciéramos una empresa, lo que querríamos es vender y vamos a buscar todas las estrategias, es más, podríamos buscar la manera de darles la torre a la otra empresa. No hay libre, digo, no vamos a permitir la libre entrada de, bueno, no sé, es tan libre la entrada al mercado, ¿no? O sea, siempre va a haber competitividad, entonces, pues, ¿no? Bueno, finalmente es un ideal que nos sirve de alguna manera, pues sí manejamos lo que son los costos y ver todo lo que es si nos está haciendo, en qué momento es rentable o cuándo, pues sí, para manejar todos los precios y la producción también, pero como tal, pues no existe, de hecho no existe una competencia perfecta, ¿no? Sí, es difícil de evidenciarla en la realidad. Lo importante es ver más o menos qué configura y cómo la queríamos organizar, cómo la queríamos ordenar. Y lo que también nos sirve es para entender, bueno, pues cuáles son las situaciones de mercado en las que nos podríamos estar viendo con un cierto mayor nivel de beneficios, ¿no? Entonces, de ahí que haya bueno, como una cierta orientación alrededor de qué significa estar en esta función de competencia perfecta y cómo se va generando desde el primero hasta, o sea, cuando hay un solo competidor hasta que tengo varios competidores.
De nuevo, es una visión súper general, súper general la que estamos viendo, porque estos procesos toma muchísimo tiempo explicarlos, pero que sea importante tener una primera referencia. Ilia, tenías la mano arriba. Sí, no, nada más quería, sumándome a lo que dice el compañero, y lo que hace rato mencionó usted sobre que ciertas instituciones pues se encargan como de regular, ¿no? Tendiendo a que esto se cumpla. Por ejemplo, me imagino también que estas cámaras o asociaciones que se hacen en torno a ciertos sectores o en torno a un producto también luego son, eh, digamos, entes que permiten la negociación entre estos productores, ¿no? Ujú. Exactamente, sí. Y hay hay leyes antimonopolios, por ejemplo, o para prevenir la competencia desleal, intentando, pues, de alguna forma paliar los comportamientos perversos de ciertos actores y garantizar que esto se pueda reconstituir. Pero la verdad es que independientemente de esas leyes, es una cosa que vale mucho la pena discutir, es si realmente es bueno para una empresa ser la única o es bueno para una empresa que no tenga otras personas que compitan, otras empresas que compiten en su mismo giro. En parte porque estas asociaciones se crean entre empresas de giros similares para defender intereses del sector, ¿no? Y eso es bueno también, porque tienes gente aliada que también sufre lo mismo que tú estás sufriendo, y entonces si a ti te pasa un problema o hay un problema en la regulación, tienes que te acompañe para ir a decir, oigan, miren, es que esto a mí no me está yendo tan bien, por un lado. Pero además, ¿qué pasa? Si en el sector se produce algún reto que sea muy difícil de enfrentar por una sola empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si ahora, si hubiese solo una universidad para todo el mundo y entonces viene la pandemia y ahora no podemos dar clases presenciales, ¿no? Pues la verdad es que han habido aprendizajes entre las distintas instituciones de cómo manejar todo este asunto. Y sí, casi siempre está el uso del Zoom, hay una serie de estrategias que son comunes, pero también hubo un montón de aprendizaje cruzado observando lo que estaba haciendo otras universidades y de experiencias comparadas, de cómo acompañar, de cómo colaborar con la dotación de equipos, en fin. Entonces, estar solo y ser el único o la única no siempre es la posición más deseable. Entonces, independientemente de las leyes contra la competencia desleal o en protección de la competencia, dependiendo, hay una razón incluso de mercado, de aprendizaje, de capacidades que justifica la existencia de otras personas competidoras. Pero bueno, eso realmente, como ustedes ven en este modelo, no está planteado. Lo que se plantea en este modelo es, pues bueno, intentar pues ser el único, ¿no? O la única. Y bueno, pues así lo ven ellos. Pero no necesariamente tiene que ser el caso. Ok. ¿Alguna duda más o algún comentario? Lo que quieran plantear. ¿Conocen ustedes algún caso donde hayan visto cómo han surgido los procesos de competencia y que pudiéramos hacer como el ejemplo o el acompañamiento con lo que hemos visto ahora? ¿Cuál se les puede ocurrir? Este tipo de Facebook. cosas también son preguntas tipo examen, ¿eh? De un ejemplo, ¿cómo creen ustedes que podemos evidenciar el proceso de surgimiento de competencia en una empresa? Facebook puede ser una de ellas. ¿Sí? A ver, ¿cómo? ¿Cómo fue con Facebook? Pues surge una red social. Bueno, no es cierto, porque anteriormente, antes de Facebook, como red social existía ICQ y Hi-Fi y todas ellas. Entonces, posiblemente no. No es un buen ejemplo. Estaba la de MSN, ¿no? La de Microsoft también. ¿Cuál era esa? Sí, El espacio, así es. ¿no? ¿Podría ser Telmex, profesor? Telmex. Ujú. Ujú. A ver, ¿cómo fue Ya con tenemos. Telmex?
Pues era la única empresa que daba servicios de telecomunicaciones, que daba líneas, líneas fijas en los hogares, en las oficinas. Después lanzaron lo que fue sus paquetes de internet. Y ahorita ya hay, pues hay bastantes empresas como Easy, como Total Play, que ya son, bueno, dejó de hacer, digamos, un monopolio, porque yo tengo entendido que sí era un monopolio, y ahorita ya hay más, más competencia y ya está un poquito más equilibrado el mercado. Bueno, es lo que yo he visto. Sí, de hecho sí fue. Telmex realmente, bueno, ¿quién conoce la historia de Telmex? ¿Quién se la viene? A ver, una de las personas que incluso con la propia experiencia de vida, porque es reciente la apertura con Telmex. Pues era una empresa estatal, ¿no? Ajá. Era una empresa estatal y pues fue vendida, digamos, o privatizada, Ujú, y en un principio pues era pues inclusive cuando cuando se privatiza sigue siendo un monopolio, ¿no? Hasta que se ujú, permite de alguna manera la entrada de otros competidores al mercado. ujú. Otras empresas, tanto nacionales como extranjeras, ingresan y pues se distribuye de alguna manera el mercado. Eh, entonces ya no es la única, aunque de cierta forma tiene ventaja porque es la que se queda con la red que ya el gobierno en algún momento había instalado, ¿no? Ujú. Es lo que pasó, digamos, en muchos países o en la mayoría de países de América Latina, donde las empresas de telecomunicaciones eran del Estado, pasan a ser privadas, y pues esa primera empresa que llega privada es la que se queda con toda la estructura o con toda la red, y pues de cierta forma tiene una ventaja frente a las otras. Y de hecho, las nuevas operadoras a veces tienen que rentarle la infraestructura que tiene esa empresa que antes era monopólica, ¿no? Porque pues la infraestructura que está es la que realmente había generado el Estado inicialmente. Y para eso, de alguna forma, pues Telmex tiene que colaborar incluso con sus empresas competidoras, porque bueno, si no, la infraestructura no sería posible generar estos mercados de competencia porque la infraestructura es carísima y entonces tiene ciertas características de monopolio natural. Y hay toda una regulación alrededor de eso. Pero sí, justo así fue. Todavía la idea de eso es generar mayores posibilidades de competencia, no únicamente basados en los temas de infraestructura, sino también en los distintos servicios digitales, ¿no? Y de telecomunicaciones en general. Y también, pues, la ampliación de esa infraestructura ya compartida entre varias personas, ¿no? Entre varias empresas donde también participa el gobierno, por cierto. Y así es. No estamos en una situación de competencia perfecta, pero sí donde se ha querido introducir un mayor nivel de competencia. Telmex es un muy buen ejemplo de cómo surgió. Muy, muy buen ejemplo. Y está, también sigue de alguna forma esta visión desde el monopolio natural hasta los oligopolios, y ojalá se pueda dar competencia, pero hay una dependencia en este caso de la tecnología, porque bueno, la tecnología satelital está permitiendo que la infraestructura no únicamente tenga que ser terrestre, sino también puede ser espacial, y entonces hay más posibilidades para que haya nuevos competidores. De hecho, está dicho, ¿no? Que Google está por sacar su propia red de servicios de Internet. Y la gente de X-Space, de Elon Musk, también está en lo mismo, ¿no? SpaceX, ¿no? O sea, entonces sí, es un buen ejemplo.
Bueno, eso sería lo que nosotros veríamos así rápidamente como las estructuras de mercado, que está vinculado de nuevo con lo de el surgimiento de la competencia, qué significa estar en esta competencia y cómo llegamos hasta acá, ¿no? Llegamos hasta acá de alguna manera pensando en la evolución del 1, del 2, del grupo, hasta que son demasiadas empresas y entonces yo ya llego a estas condiciones de equilibrio de largo plazo que estábamos viendo antes. ¿Tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Profesor, ¿cuál podría ser, por ejemplo, ahora sí que un ejemplo de un oligopolio? Justo lo que está pasando ahorita con el tema de las telecomunicaciones acá es que es un oligopolio. Porque, bueno, no tengo el número de la cantidad de empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones, pero no son demasiadas, ¿no? Las que yo conozco por marca comercial son Telmex, AT&T, Easy, Total Play. ¿Quiénes más? ¿Conocen ustedes? Movistar. Movistar. ¿Me falta alguna? Ah, Megacable, que está hacia el norte, ¿no? ¿Quiénes más son proveedoras de servicios de telecomunicaciones? Creo que son esas, ¿no? A ver, aquí en México, ¿Betsabe? Sí, son esas. Son esas. Son un grupito, son un grupito. Ahora, nómbrame, y eso es para todo el país. Ahora, Betsabe, nombra los puestos de tacos en todo el país. ¿Cuáles son? Creo que no terminaría. Exacto. Esa es la diferencia entre un oligopolio y competencia perfecta. Ahí estás. Ok. Brian. Sí, bueno, igual apoyando a la compañera, pues un oligopolio es un conjunto de vendedores, se podría llamar es un conjunto en el que hay pocos vendedores, en este caso podría ser como las cementeras en México, lo que es la industria de minerales, o no recuerdo cuál es el nombre exacto, pero de extracción de minerales, igual en ellos son muy pocos las empresas que tienen el control de esta industria, de lo que es igual, al igual lo que son las cementeras en México, y igual lo que es el sector de extracción de minerales y todo ese tipo de cosas. Podría ser igual un ejemplo, ¿no? De lo que es el oligopolio. Sí, sí, sí lo es porque son empresas intensivas en capital y tienen estas características de altísimos costos fijos, sobre todo para empezar a operar. Entonces, en general, ¿cómo se hace un oligopolio? Porque puedo nombrar a todos o a casi todos quienes están participando ahí. ¿Y cómo sé que estoy en competencia perfecta? Porque pasa lo de los tacos. No puedo nombrar a toda la gente que hay, ¿no? Como, no sé, también las panaderías. ¿Quién se atreve a nombrar todas las panaderías que hay en el país? O los abastitos, o las tiendas de abarrotes, ¿no? Las tienditas. ¿Quién se atreve? Entonces ahí, y más o menos, comprar en una tiendita y comprar en otra tiendita casi siempre es muy similar, ¿no? Bimbo sería un monopolio. Sí, ¿no? Bimbo, bueno, lo que pasa es que Bimbo concentra mucho, pero la verdad es que, o sea, sí y no. Es que por eso es que luego a mí estos modelos me truenan tanto, porque Bimbo se supone que no, porque para hacer pan hay un montón de gente que hace pan, ¿no? Pero Bimbo sí concentra una buena parte del mercado de pan. Las refresqueras, un oligopolio. Las refresqueras son un oligopolio. Y sí y no, porque bueno, de los refrescos de sodas también hay varias marcas locales, ¿no? Pero sí, efectivamente podríamos hacer un análisis sin nombrarlas a todos, mientras que difícilmente podríamos nombrar
a todas las marcas de tiendas de abarrotes, ¿no? De abastitos, de tienditas que hay, la tiendita de la esquina, hay un montón. Cada vez menos porque hay modelos como Oxxo o como 7-Eleven que son bastante fuertes, ¿no? Y que han suplantado estas tienditas. O por ejemplo, profesor, hablando de tiendas, pueden ser las para minoristas como Walmart, Soriana, Chedraui, ¿esas no podrían ser también oligopolios? Bueno, en términos de supermercados, de esa extensión, sí, porque también pasa lo mismo, los podemos nombrar. Pero en términos de lugares de distribución de alimentos y bebidas y ese tipo de cosas, pues no hay tal concentración en empresas porque está muy distribuido también con las tienditas de abarrotes. Lo que pasa es que para yo poder responderte necesitaría entender bien qué tanto se distribuye por cada uno de los canales. Pero dentro del canal supermercado de ese tamaño, sí. Dentro de todo el sector depende. Pero en general es esto, ¿no? Oligopolio son los que yo puedo nombrar. Competencia perfecta no. Y monopolio, pues ya sabemos quiénes son porque solamente hay uno. Y como bien decía Carolina, antes eran sobre todo del Estado, en parte por una razón estratégica. Luego hay un cambio en la política económica y en la economía política y se da todos estos procesos de privatización que fueron bien complejos en toda América Latina, es cierto. Muy bien, les escucho. ¿Alguna duda, comentario? ¿No? Bueno, ya insisto que las sesiones que de verdad quiero que sean más largas son... ¿Cuánto tiempo tenemos más? ¿No? Porque estamos ahora a 17. Eso quiere decir que tenemos... Vamos a ver cuántos más. La semana que viene, 23 y 34. ¿El examen cuándo es? El de micro, no me acuerdo. ¿Les dieron la fecha del examen? 12 y 13 de abril, profe. 12 y 13 de abril. O sea que, muy bien, porque tenemos las sesiones de la semana que viene y sí voy a poder, que era lo que yo quería, que tuviésemos las últimas sesiones, van a ser 30 y 31, ¿no? Estoy un poco perdido con las fechas, espérenme. Déjame dejar de compartir. Sí, es 30 y 31. Son las últimas dos. Esas yo las quiero de repaso con ustedes. Y me encantaría que fuese para que solventáramos dudas. Las dos, ¿eh? Las dos. Entonces mi expectativa es que podamos terminar el contenido la semana que viene, 23 y 24. Y ya luego, pues trabajar directamente con dudas. Por eso también he intentado hacer lo más sintético posible. Primero quiero cargar el material, pero sí que puedan pues tener tiempo para estudiar, ¿no? Entonces 30 y 31 sí la podemos dedicar para eso. Bueno, ¿alguna duda adicional? ¿Algo que quisieran añadir? ¿Alguna petición, Alejandra? Profe, yo tengo una duda. Estaba revisando las diapositivas de ahorita de los oligopolios. Sí. Y hay una en donde dice duopolios, 2 empresas para suministrar, y el segundo punto dice competencia por cantidad, Cornut, o por precio, Stackelberg. Stackelberg, sí. Ajá. Sin embargo, o sea, yo entiendo que es competencia o por cantidad o por precio. Pero en las siguientes diapositivas dice modelo de Cornut es cantidades y la de Stackelberg también cantidades. Me equivoqué. Espérate. Sí, tienes Ok. razón. Sí, no. Quítalo de cantidades en la de Stackelberg, lo quito ya. Y ahí va por precio, Sí, ¿verdad? exacto, por Ok. precio. Sí.
Sí, sí, sí. Sí, esa era mi duda, prof, porque pues la verdad es que hay varios temas que son nuevos para mí, pero sí, No, ya no, me está quedó bien. más. Sí, realmente este es por precio. Lo que pasa es que, mira, aquí, como, mira, lo pongo la de competencia. Espérate, ay. Es una tontería aquí, espérate. Ah, se trabó. Ya. Pero el otro es por precio, ¿no? Porque lo que hace una empresa es que dice, bueno, a ver, yo quiero esto y yo voy a vender este precio y tú hazle como quieras, ¿no? Porque yo soy la líder y tú eres la seguidora. Esa es la lógica de Stacklebar. Pero independientemente de esto, ya. Independientemente de esto, lo que quería mostrarte era esta interacción que hay siempre entre precios y cantidades en esta visión de la economía. Porque la verdad es que se plantea que siempre hay una relación entre precio y cantidad. Hay una relación entre precio y cantidad tal que me caracteriza la demanda. Hay una relación entre precio y cantidad tal que me caracteriza la oferta. Y hay un punto en especial donde cuando yo determino un precio, tanto para oferta como para demanda, determino también su cantidad o viceversa. Cuando yo encuentro la cantidad, determino el precio. Y ese es el punto de equilibrio. Entonces, en general, cuando yo estoy trabajando con dos empresas, pues claro, cuando yo tengo un precio para una empresa, tengo su cantidad y por diferencia tengo la cantidad de la otra y el precio de la otra. O empiezo por la fijación de los precios. Están muy relacionados. Precio y cantidad están muy, muy relacionados. Pero para ser un poco más formales, pues en unos sí es cantidad y en el otro es precio. Aunque la interacción entre esas dos variables es muy estrecha. Porque lo que se plantea es que una determina la otra. Claro, Pero prof. bueno, Bueno, buen punto, muchas gracias. 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 No, a ti. Qué buena esa duda. Más dudas, encima me ayudaron a corregir. Más dudas o comentarios, pueden revisarlas con mucho gusto. ¿No? Profesor, Sí, Lilia. en las curvas de isobeneficio, Ah, sí. bueno, la gráfica que usted mostró estaba en función de la variable producción, pero también podría ser en función de otra variable, no sé, precio o cantidad o algo así. Es que, o sea, la cantidad es la producción. El output, esto, quiere decir la cantidad que yo estoy generando. Espérate para ver si lo pongo más grande, ¿no? A esto te refieres. El output que está muy relacionado con la cantidad. Fíjate que aquí yo pongo la cantidad. Entonces esto, así está, ¿no? Normalmente lo que nosotros vemos o determinamos primero es la cantidad, porque, pues bueno, la cantidad es lo que yo puedo suministrar al mercado. Mientras que el precio, pues de alguna forma depende un poco de los costos que yo tenga al interior, ¿no? Porque recuerden que los precios a los que las empresas están dispuestas a vender está relacionado con sus costos marginales, que son los costos que vimos acá. Eso lo vimos cuando estuvimos trabajando esta. Los precios igualan al costo marginal de producción, ¿no? Entonces, como el precio está más al interior de cada una de las empresas y la cantidad está más hacia afuera, y es lo que se va a compartir entre todo lo que hay para suministrar, casi siempre se empieza por las cantidades y luego cada quien va y se revisa interiormente y determina cuál es el precio. Es un poco la lógica. Pero la verdad es que hay de nuevo una relación muy fuerte entre precio y cantidad, porque pues los precios determinan las cantidades o las cantidades determinan a los precios. No hay realmente una necesidad de empezar siempre por una misma variable. Depende de cómo te estén dando la información. Porque en este modelo todo pareciera que fuese muy simétrico. Esto choca un poco con la realidad nuevamente porque pues no es así. O sea, las variaciones en los precios pueden generar también variaciones en las demandas. No únicamente y reestructurar las demandas, ¿no? No únicamente dentro de la misma curva o un desplazamiento dentro de la misma curva. Pueden incluso generar cosas distintas, ¿no?
con la aparición de productos sustitutos, en fin. No es que esto no se estudie, pero la verdad es que se considera mucho menos, o al menos menos importante, dentro de esta visión de economía neoclásica. ¿Más o menos? Ok, sí, gracias. Ah, con gusto. Están buenas esas dudas, me están gustando. Saquen más. Más dudas. No, nadie se avienta. Nadie. Ay, la verdad, extraño un montón las clases presenciales, ¿eh? Porque puedo ser más malo. Puedo señalar a la gente así directamente, ¿no? Y hay gente que se hunde en el cuaderno, ya saben. Pero igual, yo voy desde destapo. Aquí por Zoom cuesta más. Cuesta más, pero bueno. Ni modo. Ahí llevamos. Más cosas. Bueno, muy bien. Voy a dejar la clase hasta acá. Voy a dejar de grabar.